Hoy le voy a ceder la palabra a don Carlos Roldán, doctor en Filosofía, licenciado en Derecho y Filosofía, experto universitario en Teoría Estética, experto universitario en Literatura y Artes Escénicas, experto universitario en liderazgo ético y multiculturalidad y profesor titular de Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos. Le cedo la palabra que hay que presentar la mesa de hoy. Muchas gracias, Angelina. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Se me oye bien? Bien. Es curiosamente oportuno que vayamos a celebrar una mesa redonda sobre el sistema educativo actual, como bien decía Miguel Ángel al principio del acto, justo 2 días después de una semana de huelga, de manifestaciones, de inquietud y de un ambiente crispado en torno a lo que está ocurriendo con el sistema educativo. Y me parece que es muy oportuno porque un acto sobre Platón, con el telón de fondo de Platón, es necesariamente un acto reflexivo. Posiblemente la protesta, la legítima reivindicación, perdería mucho del sentido si no tuviera su parte reflexiva, su parte propositiva, pasar de la protesta a la propuesta. Ese es un poco el objetivo que va a tener esta mesa redonda, una mesa redonda en el que no deja de ser curioso que estemos en el siglo XXI, en la llamada posmodernidad, y que estemos buscando respuestas en Platón. Esas respuestas están en Platón fundamentalmente porque utiliza un lenguaje y un pensamiento atemporal, y si me permitís utilizar una frase de Freud, puede tratarse de una herida más del narcisismo moderno. Supuestamente estamos en el paraíso virtual de todas las utopías realizadas, y sin embargo nos encontramos con situaciones alarmantes de vacío existencial y también de falta de horizontes, y de alguna manera seguimos estando preguntándonos por el sentido de la palabra educación. Dicho esto, voy a pasar a presentaros a nuestra mesa. Se trata de una mesa de muchísima calidad, tanto humana como académica, y si me lo vais a permitir, puesto que me es imposible hablaros de memoria de su currículum, voy a empezar a presentároslo leyendo. En primer lugar, tengo a mi izquierda a María Fernanda Santiago Bolaños, para los amigos Marifé. Es doctora en Filosofía, profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Investiga en torno al diálogo entre la filosofía y la creación artística, tema del que dan cuenta libros como La mirada atlántica, La palabra detenida o Una lectura del símbolo en el Teatro de Buero Vallejo. Tiene multitud de artículos, catálogos de artistas, ensayos, seminarios, conferencias, y fruto de su estudio en torno al encuentro de los planteamientos estéticos orientales es el libro Mirar al Dios, el teatro como camino de conocimiento. Ha sido durante 2 legislaturas directora del Departamento de Educación y Cultura del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. En la actualidad pertenece a los patronatos de Fundación María Zambrano y del Centro de Estudios sobre el Exilio. Asimismo, es miembro de la Real Academia de Historia y Artes de San Quirce. Colabora en el proyecto universitario internacional Escritura e Imagen, la Europa de la Escritura. En el ámbito literario ha escrito, entre otros, los libros de poemas 3 cuadernos de bitácora, Celebración de la espera, El día, los días, La orilla de las mujeres fértiles, El país de los pequeños placeres, Nos mira la piedad desde las alambradas, así como poemas en lengua gallega publicados en distintos lugares. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, ruso o bengalí, incluido en diversas colecciones como Poetas en blanco y negro, El poder del cuerpo o la antología de la poesía femenina contemporánea. Es correcto, ¿verdad, María? Bien, el resto de los ponentes hemos tenido la oportunidad de ser presentados previamente, tanto en la ponencia como en la organización del curso,
y sin más preámbulo os comento cómo se va a desarrollar la mesa redonda. En primer lugar, cada uno de los ponentes van a tener en torno, en realidad sin mesas, una mesa redonda sin mesas. Durante 10 minutos van a hablar sobre las carencias del sistema educativo actual y propuestas para mejorar. En segundo lugar, volveré a dar la palabra a cada uno de ellos para que intervengan sobre lo que han dicho el resto de contertulios. Y en tercer lugar, vamos a sacar una serie de cuestiones presentes en la obra de Platón, teniendo como telón de fondo qué puede aportar Platón al sistema educativo actual. Y si hay tiempo, si no se nos pasa el tiempo, que lo veo difícil, pues habrá un turno de preguntas por si queréis sacar temas también en la mesa. Muchas gracias y sin más preámbulo, si te parece, Marife, ¿empiezas tú? Le doy la palabra a Marife. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias, Carlos Roldán, por la invitación. Muchas gracias a las personas que han tenido la feliz ocurrencia de pasar su mañana de sábado precisamente reflexionando alrededor de lo que Platón puede todavía hoy y por mucho tiempo aportar a la educación, al tema amplísimo, tan amplio como el tema educativo. Entonces, si me permite, yo voy a comenzar leyendo a Platón. Voy a comenzar leyendo además un fragmento de su diálogo República, en concreto del libro sexto, donde dice algo que para mí va a ser el marco en el que desarrollaré esta primera parte de nuestra intervención, tal y como nos ha pedido nuestro moderador. Es posible, en efecto, admirar la belleza de un objeto y gustar de acercarse a él continuamente sin esforzarse en asemejársele. La traducción me perdonan, pero es de la editorial Porrúa, entonces tiene ciertos gestos, ¿no? Pero que me gusta esa traducción, entonces es la que manejo. Bueno, me interesa empezar por ahí porque nuestro moderador nos propone que comencemos hablando de carencias. A mí me gustaría empezar hablando de logros más que de carencias, porque creo que de las carencias se habla siempre que tenemos interés, desde luego ese es mi punto de vista, desde que tenía 24 años, y eso ocurrió hace ya muchos años. Soy profesora de secundaria, soy profesora de instituto, profesora de filosofía. Mi vida profesional se ha desarrollado precisamente en el ámbito de la enseñanza, como les digo, tanto en el ámbito de la enseñanza secundaria, de instituto, como en el ámbito universitario. Ahora estoy solo en el ámbito universitario, pero creo que en mi arranque profesional debo reivindicarlo siempre porque creo que es desde ahí, desde donde ha crecido todo lo demás. Yo soy una de esas profesoras que cuando dejó de dar clases en el instituto no se marchó diciendo por fin menos mal, sino diciendo qué pena, es decir, me fui el último día de clase porque la vida me llevaba por otros caminos y felizmente los acepté. Me llevaba por otros caminos, estupendos también, pero me marché con la misma alegría que entré el primer día sabiendo que había aprobado las oposiciones de profesora de instituto y que a partir de ese momento mi obligación profesional sería debatirme en esa especie de diálogo constante con personas de una edad determinada, adolescentes, que siempre son conflictivos, problemáticos, difíciles, porque, entre otras cosas, a los profesores se nos olvida muchas veces que también alguna vez en nuestra vida fuimos adolescentes y tuvimos esa etapa tan compleja de formación en la que ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto al que se le den los derechos que a los adultos se le dan y las responsabilidades y obligaciones que a los adultos se le dan. Y tengo que decirles que comienzo diciendo esto tras leer ese texto de Platón, porque para mí desde el primer día que yo entré en un aula, la referencia era imaginarme qué habría sido si yo hubiera vivido en el mundo griego y hubiera estado en la Academia Platónica, hubiera estado en el Liceo Aristotélico, o hubiera estado, pues, ¿qué les digo yo?, en la Escuela Pitagórica, siendo muy distintas las tres. Y me parecía que las tres estaban bien, porque cada una de ellas me ofrecía un ejemplo y un espejo donde mirarme y donde ver logros y donde ver carencias, precisamente. Y las carencias, vuelvo a decirlo otra vez, me parece que solamente eran interesantes en la medida en que yo intentaba colmarlas, porque me parecía que la profesión que la vida me había llevado, no sé si a elegir o no lo sé muy bien si estas cosas se eligen o no, tenía una altísima nobleza y una altísima responsabilidad. No puedo entender, para comenzar, no puedo entender que alguien que no sea, no sé si vocacionalmente, porque no sé muy bien qué es el tema de las vocaciones, no lo entiendo muy bien, pero no responsablemente profesor, no vaya a sus clases
convencido, porque me parece que así tiene que ser, de que no hay nada más importante que hacer que el ayudar a que otros que a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver en un momento determinado con claridad lo que a ti te parece que la vida es, puedan ponerse en marcha e iniciar un camino independiente y libre. Esto como punto de partida de todo lo que yo voy a decir en esta mañana. Hablar de carencias para mí no es simplemente reivindicar asuntos negativos que a todos nos ponen muy nerviosos y que no vamos a hacer un listado aquí de quejas, porque creo que todos podríamos hacer nuestro listado de quejas. Yo tengo muchas y ustedes seguramente tengan tantas o más que yo, sino un listado de logros para ver dónde están todavía las cosas que nos faltan y en las que nos tenemos que poner en marcha a trabajar. ¿Qué hay desde mi punto de vista en el sistema educativo español actual? Otra cosa que también quería señalarles, cuando hablamos del sistema educativo, en un mundo como el nuestro, al que Carlos Roldán ha hecho referencia, un mundo global en el que las fronteras, digamos, térreas, son bastante endebles porque hay otros marcos también de convivencia completamente diferentes. Hablar del sistema educativo español es estar poniéndonos en relación inmediatamente en el sistema educativo europeo y me atrevo a decir en diálogo con otros sistemas educativos. Es decir, ya no vale, afortunadamente, ya no vale lo de suponer que estamos en un lugar perdido en algún sitio del mundo y que todo lo que ocurra tiene que ocurrir alrededor de nuestro epicentro. Creo que es de una grandeza extrema el que podamos referirnos al sistema educativo y que un profesor y un estudiante español se pueda marchar a otros lugares de la tierra y pueda sentirse en casa, porque desde mi punto de vista la educación tiene que ser eso, una casa. Acostumbro a decir, con Carlos lo he hablado alguna vez, que se habla de patrias para ciertos asuntos de convivencia externa. Y del campo educativo me gusta más hablar de matrias, porque cuando hablamos de patria ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, pues a ciertas filiaciones que tienen que ver con ciertos azares o con ciertos destinos, de nacer en un lugar, en una casa determinada, con un cuerpo, en fin, específico, etcétera. Pero cuando hablamos de matria parece que todo eso se rompe y me gusta mucho más. Creo que la educación debe ser una matria. Dicho lo cual, que entiendo que no ahora, sino en general en los sistemas educativos se plantean como necesidades que hay que colmar, que todavía hay que colmar, me parece a mí. Cada vez más es cierto que se incorpora de una manera general. Luego nos podríamos poner a hablar de especificidades, pero no tenemos en 10 minutos tiempo de hablar de especificidades, sino de generalidades, al menos de marcos generales. ¿Qué me parece a mí que todavía sigue siendo una falla en los sistemas educativos europeos? Fundamentalmente aquí sí que tengo que referirme a un territorio geográfico específico. El tema de que el asunto de educar los sentimientos o manejarnos en el ámbito y en el territorio de los sentimientos, por lo tanto de la sensibilidad, por lo tanto de otras racionalidades, no solo de la racionalidad, que de una manera general podríamos hablar con esa palabra feísima que los filósofos usamos, pero que aquí no nos queda otra, ¿no? Logocéntrica. ¿Por qué no incorporar otros elementos también de inteligencia, pero de otras inteligencias, al sistema educativo? ¿Por qué constantemente cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a educar sentimientos, a educar carácter, a educar sensibilidad, todavía seguimos pensando que se nos está adoctrinando, cuando no pensamos que se nos adoctrina cuando se selecciona, porque eso es lo que es una cultura, se seleccionan unos materiales intelectuales frente a otros que podrían haber sido también seleccionados y sin embargo ahí nunca decimos nada. Todo el mundo entiende que hay que saber ciertas cosas, intelectualmente hablando, pero no hay ninguna preocupación a la hora de plantearnos que esos elementos que se nos dan desde una perspectiva, como insisto, racional, logocéntrica, tienen que servir para manejarnos de otra manera y en otros ámbitos. ¿Qué ocurre con esos otros ámbitos que no entran dentro del territorio educativo de una manera absolutamente, en fin, incuestionable? ¿Qué ocurre con ellos? Pues que esos otros ámbitos son precisamente los que nos mueven a convivir. Tenemos una lengua que nos puede hacer entendernos entre todos. Tenemos unos ciertos hábitos que nos pueden hacer respetarnos entre todos. Pero está todo ese territorio del margen, ese territorio de lo que podríamos llamar, insisto otra vez con la palabra, los sentimientos, el carácter, la sensibilidad, a los que no solamente no nos referimos de una manera curricular extrema, sí hablamos de transversalidad muchas veces, y esa transversalidad ya sabemos qué significa, como tantas otras. Bueno, si a ti te apetece hacer el día 8 de marzo una actividad en torno a las mujeres, pues fenomenal, porque esto es un tema transversal y ya está, y se nos olvida el día 9 de marzo, que ya el 8 ha pasado, y que han pasado cosas en el 8. Lo mismo digo, creo que cada vez más, esto sí que es un logro,
un logro además importantísimo. Se está incorporando al sistema educativo, sistema ya es una palabra que requiere pararnos un rato, ¿no? Se está incorporando al sistema educativo de una manera fehaciente, creo que cada vez más, desde hace 20 años más todavía, todos esos territorios que en un momento determinado, y volvemos a Platón, para ellos eran básicos, ¿no? Quiero decir que si buscamos de nuevo referentes en Platón y analizamos lo que todavía nos tiene que enseñar Platón, por ejemplo, en el territorio educativo, pues hay un ámbito que es ese ámbito que podríamos llamar estético, en el sentido más amplio del término, no solamente en cuanto a creación artística como objeto, como producto, sino en cuanto nosotros también somos creación artística, es decir, en cuanto nosotros somos también un desarrollo que puede culminar en un jardín o puede culminar en un estercolero, exactamente igual. Bueno, la importancia que se le dio en aquel momento, la importancia que se le ha seguido dando, y ya en un terreno específico en Europa, a partir de la Ilustración, cómo se han ido dejando todos esos terrenos apartados del sistema general. Insisto, si ustedes, muchos de los que están aquí, espero y supongo que procederán del ámbito educativo, si uno se da una vuelta ahora, por ejemplo, pues por un colegio público español, y ve las aulas donde los niños comienzan su sistema educativo, verán las diferencias abismales que hay respecto a la mía, por ejemplo. Yo pertenezco a una generación en la que ya no hacía falta andar corriendo delante de la policía y cosas de estas reivindicando educación para todos, porque yo ya formé mi vida en democracia, pero eso no significa que evidentemente quedaran rémoras, muchísimas rémoras en el sistema educativo, quedaban muchas rémoras que desde mi punto de vista se han ido superando. ¿Qué ocurre en el día de hoy? O sea, ¿qué ocurre después de esta semana conflictiva y compleja? Bueno, pues ocurre que se sale a la calle a veces pues con todo el derecho, obviamente, pero yo creo que con razones muchas veces no generales sino particulares. Bueno, si de repente la filosofía desaparece del currículum obligatorio, nos hacen una faena a los filósofos tremenda, ¿no? Si desaparece la música, se le hace una faena tremenda a los músicos. Si se incorpora una asignatura de economía, se le hace un favor extremo a los economistas, pero es que no estamos hablando de eso, desde mi punto de vista. Es decir, legítimo, absolutamente legítimo, que uno defienda su espacio, lógicamente. Pero me parece que la cuestión es más amplia, más grave y desde luego más seria, mucho más seria. Si abandonamos un poquito, aunque solo sea 5 minutos al día, ciertas tendencias nobles que significan defenderte a ti mismo, pues tendríamos mucho más espacio, muchísimo más espacio para reflexionar, como en un marco exactamente igual que este en el que nos encontramos, en torno a qué nos parece que es mejorable en el sistema educativo, insisto, viendo siempre los grandes logros que se han conseguido, que son muchísimos, que perdemos inmediatamente en la memoria inmediata y nos creemos que las cosas ocurren de pronto y no es verdad. Incluso por respeto a nuestros maestros, a los que han estado antes de nosotros. ¿Qué encuentro yo con la experiencia, les digo, del día a día? Que todavía falta. Pues falta que no tengamos ningún pudor, insisto, a la hora de reivindicar en cualquiera de las materias y disciplinas, no solamente las que se refieren al pensamiento estrictamente, como la filosofía, o a la sensibilidad artística expresamente, como puede ser la música, yo que sé, la educación plástica, no, de una manera general, que entendamos que del mismo modo que manejamos y aprendemos a manejar elementos intelectuales que nos van a servir para movernos entre nuestros semejantes, hay otros elementos como esos que yo llamo educación del carácter y educación de los sentimientos, que es un término que me gusta mucho y que utiliza el filósofo Enrique Pajón Mecloy, es decir, que no es mío, sino que se lo tomo a él prestado y que me gusta muchísimo, educación de los sentimientos, los tengamos con la misma naturalidad y con la misma importancia social y personal que tenemos otros. Eso es lo que yo encuentro fundamentalmente como faltas en el sistema educativo. Y yo creo que esta primera parte, ¿no? Bien, damos la bienvenida en la mesa al señor Pascual Casán, que se incorpora, y estamos en la primera ronda de intervenciones, carencias del sistema educativo y propuestas de... Muchas gracias. Bien, le doy la palabra a María Dolores. He tenido muchísima atención lo que ha dicho Marifer.
Y yo evidentemente yo no soy una especialista en el sistema educativo, simplemente reflexiono porque, bueno, me dedico a la enseñanza universitaria y recibimos, los profesores que damos clase a ese sector del sistema educativo, un poco recibimos los resultados o los efectos del sistema de educación primaria y secundaria, ¿no? Efectivamente, claro, probablemente será muy injusto lo que podamos, las conclusiones que podamos sacar de lo que vemos, ¿no? De lo que comprobamos. Entonces, yo mi reflexión sería la siguiente. Los sistemas son los sistemas y lo importante son las personas que los llevan a cabo. Y yo creo que, como decía Jennifer, se está haciendo verdaderos esfuerzos y pienso que quienes sostienen el sistema educativo merecen todo nuestro reconocimiento. Lo primero que haría falta es ese reconocimiento social hacia los profesores, es decir, hacia los que están llevando a cabo el sostenimiento de la educación en general, desde los pequeños hasta los profesores universitarios, por supuesto. Eso es lo primero, que yo creo que en esta sociedad hay poco reconocimiento y hay mucha crítica y mucha falta de comprensión. Otra cosa que también creo que falta es que el sistema educativo o los educadores impliquen a los padres como educadores. Es decir, es una de las grandes carencias, quizá, ¿no? Ya no es achacable al sistema educativo, sino a la falta de valores de la sociedad, es decir, la falta de respeto hacia los educadores, esas agresiones que a veces se producen cuando el niño ha sido amonestado por un profesor y jamás el padre se pone de parte del profesor, como si el padre no estuviese implicado en la educación de sus hijos, ¿no? O sea, yo creo que hace falta urgentemente, lo que comentaba antes cuando en mi ponencia, de que Platón sugiere la necesidad de que los padres aprendan a educar. Es decir, que si no saben, que busquen maestros y que aprendan. Yo creo que está faltándole al sistema educativo una escuela de padres, ¿verdad? O algún instrumento que sea útil en ese sentido, ¿no? Para completar y para colaborar con los educadores. ¿Qué carencia podría yo señalar también en los alumnos? Y creo que te doy la razón al 100% con la educación de los sentimientos. Yo noto mucho falta de autoestima en los alumnos. No creen en ellos mismos. No creen en ellos mismos y luego no creen tampoco en sus propias armas para la vida, ¿no? Entonces, hace falta una educación para la vida, que también antes, esta mañana ha salido el término, ¿no? La educación para la vida. Educación para la vida no es solamente educación para que tengas un trabajo y ganes dinero. Educación para la vida es que sepas desenvolverte entre las circunstancias que se te van a ir planteando, y la falta de autoestima es muy peligrosa para enfrentar la vida, ¿no? Y eso que bueno, en el caso mío, pues las profesiones de la comunicación de cierta manera son ciertamente vocacionales, porque nadie se ha enriquecido excesivamente con la comunicación, ¿no? Por lo menos yo los que conozco, algunos se pueden contar los dedos de una mano. Son carreras vocacionales en general. Y sin embargo, esa falta de creer en ellos mismos los lastra mucho, y yo como profesora siempre considero que es más importante que yo en vez de destacar los errores, yo incluso me pongo el contra, entonces les digo, lo has hecho muy bien, ¿no? O sea, porque los veo muy necesitados de eso. Y entonces, pensando en esto, también creo que en esa inspiración platónica, que un poco como que nos ilumina en estas sesiones, pues haría falta en la educación, en el sistema educativo general, por una parte, yo creo que dos aspectos. Por una parte, la atención en el individuo, ¿no? El individuo que surge de sí mismo, ¿no? No solo imponerle unos conocimientos que debe de saber y que se tienen que examinar para demostrar que lo saben, etcétera, pero también algo debería de incluirse, y ahí es donde están los especialistas para detectarlo, ¿no? O el instrumento. Lo difícil no es el qué
Quizá todos sabemos lo que hace falta lograr. Lo complicado no es el qué, es el cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Entonces yo creo que, bueno, yo tiemblo de pensar que quiten la filosofía, tiemblo de pensar que sigan quitando el tema artístico, como también ha comentado, esa instrumentalización materialista, bestial de los mercados y de la... Que sí, que bueno, que la economía, de acuerdo, pero la economía la hacen las personas también, por favor, no es solamente hablar de dinero, ¿no? Es decir, eso mismo de que quieran quitar la filosofía de las humanidades para sustituirla por disciplinas que favorezcan el conocimiento de cómo atesorar o distribuir o conocer los bienes materiales, ya habla por sí solo, simbólicamente tiene un... Vamos, es un poco espeluznante para mí. Ya antes comenté que me parecía un milagro que cuando llegan los alumnos a estudiar en mis clases conozcan bien el mito de la caverna. Todos los años digo, dioses, qué bien siguen estudiando el mito de la caverna. Pero parece ser que ahora se lo van a quitar. Vamos, creo que es verdad que tendríamos que reivindicar el enseñarles a pensar, el enseñar a surgir el individuo de cada uno y mientras no se demuestre lo contrario, la filosofía es el mejor instrumento, porque ya tiene 2500 años de marketing. Ya que estamos hablando de marketing, pues eso. Entonces, por otra parte, pienso también que hace falta en esa reivindicación o en esa promoción de cosas que necesitamos la parte creativa, es decir, yo conozco por compañeras de trabajo que como los niños que son creativos de nacimiento, es decir, que tienen una parte artista, pues pasan terribles pruebas, es decir, se distraen, piensan en otra cosa, están dibujando mientras los profesores les hablan de cosas que no les interesan nada. Son conflictivos los alumnos creativos, en general, estoy hablando en general, desde la ignorancia, pero simplemente conocimiento de casos, ¿no? El conocimiento de casos cercanos. Y entonces yo tengo una compañera que su hija es una verdadera artista, es decir, es impresionante, diseña, es una diseñadora y tiene 7 años. Pues esa pobre niña ya no sabe hacer la madre a qué colegio ponerlo porque en ningún sitio le educan su creatividad, en ningún sitio valoran el que esa niña está soñando siempre con diseñar y hacer figurines. Ese niño lo lleva adentro, por favor, eso nadie ni lo ha indicado, ni su madre diseña, ni su tía, nadie. No se lo lleva en su interior, es decir, hay una necesidad en ella de dibujar, de diseñar, de inventarse formas. ¿Cómo es posible que esos educadores no encuentren un hueco para que esa creatividad se manifieste? Hay por ahí un libro cuyo autor no recuerdo ahora mismo, pero es un especialista americano en educación, que se llama El Elemento, seguramente porque hay más, muchos en la mayoría se llama El Elemento, diciendo lo importante que es que haya una educación que ayude a los individuos a reconocer cuál es su elemento. Porque a lo mejor luego van a tener que vivir de otra cosa, que no sea el elemento, porque a lo mejor no se vive de eso, pero que tengan la posibilidad de desarrollarlo y sepan que van a ser felices en la medida que desarrollen esa cualidad que les hace sentirse en su elemento y que igual, al final, la vida, y cuenta en ese libro, cuenta mucho el estilo americano, cuenta experiencias de uno y de otro, pues al final muchos acaban viviendo de eso, que es su elemento, y son felices a más y no poder, que es al final lo que necesitamos lo que deben de ser los ciudadanos según Platón. El Estado tiene que comprometerse en que los ciudadanos sean felices, y eso nos hace felices. Y ya por último creo que también debería de potenciarse, en la línea de lo que hablé antes, el sentido de lo colectivo, lo mismo que ese individuo debe de crecer, debe de salir de sí mismo y la educación le tiene que ayudar a salir de sí mismo, en esa misma medida y complementaria a ella, debe de también ver mejor a los otros, ¿no? Es decir, integrar a los otros, integrar la búsqueda de los otros. Cuando llegan ya con más de 18 años, hay un exceso de individualismo, es decir, se pelean, los ponen a trabajar en un equipo de filmación, de grabación, de lo que quiera que sea, y los 5 que empiezan, al final, se han tenido que buscar a otros porque no tienen la visión de todos juntos, de nosotros, ¿no? El ser en nosotros.
como dice un antropólogo, la nosotredad, ¿no? No ya no solo la alteridad, que también. Es decir, él, los otros y yo, ¿no? El nosotros. Y para eso, pues pienso que también hay instrumentos, ¿no? Yo antes he comentado lo que dice Platón de esa especie de voluntariado social asociado a la educación, es decir, que conozca, especialmente los individuos de clases sociales más, digamos, favorecidas, como se suele decir, por lo menos en lo económico, porque a veces serán muy favorecidas en lo económico, pero luego no son nada favorecidas en lo espiritual, o, que es mucho más grave muchas veces, ¿no? Pues que sean conscientes de los otros, de la diversidad de los otros, de la complementariedad que hay en esa diversidad, de la idea de la comunidad, de lo que es de todos, reconocer lo que es de todos, cuidar lo que es de todos. Yo introduciría esa cuestión. Sí, tiene la palabra don Antonio García. Gracias, Carlos. Bueno, yo como acabo de soltarles mi rollo, creo que ahí pues, he dicho algunas cosas que pueden tener relación con el tema de esa mesa de ahora. Y los voy a recordar y voy a agregar alguna cosa. Hemos hablado de la prevención. Creo que la prevención no es algo que un médico le tenga que enseñar a un paciente cuando lo recibe, por primera vez o por la vez que sea en su consulta, sino que es un tema educacional. Entonces habría que introducir la prevención desde la infancia, enseñándose a los padres lo que los padres ya lo supieran, dentro del marco del sistema educativo que ya hubieran recibido. Como esto ahora mismo no es así, pues habría que enseñarles a los padres, obligatoriamente. Y así, tanto ellos como sus hijos, porque ellos también tendrían una vida mucho más sana, mucho más equilibrada y mucho menos problemática. Entonces yo creo que esto sería la labor de dos tipos de educadores, que podrían ser, desde mi punto de vista, médicos y filósofos. O sea, un filósofo siempre hace falta, y a veces, desgraciadamente, hace falta hasta un médico. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque esto no es un tema solo de médicos, ni tampoco solo de filósofos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prevención, una salud en todos los planos de conciencia, de existencia, de vivencia del ser humano. Entonces no basta con saber solo medicina, la medicina del cuerpo, incluso los más atrevidos como yo, la medicina de la vitalidad, de la bioenergía, o de la medicina del mundo emocional, que sería la psicología, la psiquiatría, la psicología clínica, y de la medicina de la mente, que está en el marco de la psicología y de la psiquiatría, pero que en realidad nadie se ocupa de eso. Eso es mucho más propio del filósofo, muchísimo más. O sea, de los que saben pensar, de los que tienen verdadero amor al pensar y al conocimiento. Esto es la filosofía, creo, ¿no? La filosofía es amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Y esto no solo hay que enseñarlo, sino que hay que transmitirlo. O sea, el que lo recibe lo tiene que transmitir como un elemento precioso, como un elemento necesario para la vida, para una vida plena, para una vida mucho más completa. Entonces, si la prevención no se enseña desde los primeros años, si no se aplica a través de las enseñanzas que se reciban desde los primeros años de la vida, ya estamos fallando. Esa persona, con mucha más facilidad que otras, va a ser una persona enferma. Y a veces muy enferma por no haber tenido esa precaución de aplicar a tiempo, o sea, lo más temprano posible, la prevención, la higiene, todo lo que viene de esa diosa Higia que hemos mencionado antes. Dentro de ese marco estaría también algo que considero que es más propio de los filósofos que de los médicos. Los médicos podríamos ayudar, y es evitar una enfermedad que es propia de nuestro tiempo, y yo creo que es propia de todos los tiempos, pero en nuestro tiempo tal vez se note más, y es la inseguridad que produce miedos, que produce ataques de pánico, que produce el burnout, o sea,
el estar completamente anulado para la vida debido a un estrés insoportable durante X tiempo, a veces años, pues todo eso, si hay un elemento que hemos desarrollado en la vida desde niños, desde jóvenes, y de adultos jóvenes y demás mayores, eso es para toda la vida, es la confianza. La confianza, que estaba como una de las partes de mi ponencia que quería desarrollar un poco, pero no me ha dado tiempo. Sin confianza en nosotros mismos y sin confianza en los demás, en el nosotros, o sea, evitar el nosotros porque me da miedo, eso no puede ser así. Y esto solo un filósofo, alguien que ama realmente el conocimiento y que tiene un sentido de la vida bien afirmado en sí mismo, yo creo que es imposible recuperar la confianza perdida o la confianza nunca encontrada. Entonces, creo que el confiar, que es uno o varios puntos más arriba que el creer, o sea, yo creo en mi médico, por ejemplo, no es lo mismo que yo confío en mi médico. O sea, yo creo en mi amigo, no es lo mismo que yo confío en mi amigo. Mi amigo, si tenemos confianza en él y no solo creemos en él, me puede fallar una, y lo digo 1000 veces porque ya me parece un poco sadomasoquista, pero me puede fallar, pero yo sigo confiando en ti. ¿Por qué? Porque eres mi amigo, porque yo confío en mis amigos, confío en mis hermanos, confío en los seres humanos que estamos en la misma resonancia, en la misma sintonía. Entonces, el yo confío está muy, creo que está muy inclusivo dentro de nosotros. Y esa falta de confianza que hay ahora, que hay, creo que lo que se respira y lo que se percibe es todo lo contrario, y lo que nos infunden es todo lo contrario. O sea, ¿qué nos infunde la clase política? ¿Qué nos infunde la clase empresarial de las grandes multinacionales? Las grandes confianzas. O sea, ¿qué ha producido en nuestro mundo? Una enorme desconfianza. Algunos se salvarán, habrá buena gente también por ahí, entre la clase política o entre los grandes capitales que mueven algunas personas en este mundo. Pero yo creo que deben ser las excepciones que confirman la regla. Han sembrado una desconfianza brutal entre los seres humanos. Tal vez esto sea una de sus finalidades, una de las cosas que ellos han querido que sean así para que vivamos en esa inseguridad y en esa dependencia de ellos y de lo que ellos nos recomienden. Tome más leche y tendrá menos problemas, por ejemplo, ¿no? Que ya hemos dicho antes que la leche justamente es mala para la salud. Pero no, ellos nos dicen la leche es estupenda, desde el nacimiento hasta la muerte, porque las personas mayores, como no vas a tomar leche, con la osteoporosis que da el no tomar leche, pues es al revés. La leche aumenta la osteoporosis. Y eso está demostrado científicamente. Lo que pasa es que, a ver, quién es el guapo que va a la televisión y lo dice. Porque aunque lo dijera, al día siguiente o a la semana siguiente saldrían 10 grandes expertos internacionales y nacionales que dirían todo lo contrario, pagados por el sistema. Entonces, tenemos que poder volver a esa confianza que los seres humanos, creo que tenemos, hablando de seres humanos, derechos humanos, es uno de los grandes derechos del ser humano. Poder vivir en un mundo confiable, poder estar rodeado de personas confiables y sobre todo, tener confianza en nosotros mismos, porque eso es salud, señores, eso es vida. El no confiar en nosotros mismos, que nos produce automáticamente esa inseguridad que he mencionado, es algo terrorífico, es algo insoportable, es algo que nos hace temblar desde la mañana hasta la noche, o desde la mañana hasta la mañana siguiente, porque a lo mejor eso no nos deja ni dormir, o no es así. Claro que es así. Entonces, además, estoy perfectamente de acuerdo, y lo repito, salir del yo, salir del egoísmo de yo, y más estar en el nosotros. Pensar siempre en nosotros. Que no es solo pensar caritativamente en los demás, sino tener también esa inclusividad de los demás en mi vida. Y creo que nadie mejor que los filósofos, que no los quiten, por favor, de enseñar desde la infancia, más temprana, más tierna, hasta la vejez, el sentido de la vida, darle sentido a la vida. La vida puede carecer de muchas cosas, pero que no carezca de sentido.
y el sentido de la vida, quien más lo conoce y mejor es un filósofo, tal vez también un teólogo. ¿Por qué no? Si es un verdadero teólogo, tiene que ser primero un filósofo, y por lo tanto también nos podrían enseñar los teólogos de las diferentes religiones, y sobre todo de la nuestra, de la católica, cristiana, apostólica, romana, pues tendrían que enseñarnos eso, y no lo que me enseñaron a mí, la Virgencita, y su hijo, y los santos. Yo estuve 10 años en los franciscanos, o sea, me saturaron, o sea, me harté, y eso que casi llegué a ser franciscano, o sea, era una de las cosas que despertaron en mí. Yo creía que a través de la religión se podía ayudar a los demás, y tenía vocacionalmente también, no sé, ese impulso espontáneo en mí, natural. Pero cuando vi lo que realmente hacían los franciscanos, conociéndolos de cerca en el colegio, me quitaron la ilusión. Pero estaba tan entusiasmado por el tema, tan ilusionado, que una buena parte de mis más íntimos amigos se metieron en los seminarios, y algunos de ellos, muy rencorosos, todavía me lo echan en cara, después de casi 60 años, ¿no? O más de 50. Ninguno de ellos, lógicamente, llegó a ser cura, o sacerdote, o franciscano. Pero todos tuvieron 1, 2, 3, 4 años, pues encerrados en un seminario. Algunos de ellos me lo han agradecido porque aprendieron muchas cosas que luego les han venido bien. Pero bueno, yo me salvé. Me salvé porque creo que, igual que en otros sectores y en otros temas de educación, nuestro mundo ha cometido y comete muchos errores en ese terreno de la educación religiosa también. También porque se olvidan elementos tan fundamentales como estos. O sea, los sacerdotes, desde el púlpito, desde las clases que dan en los colegios cuando todavía dan, y creo que eso también está, que si desaparece, que si no desaparece, pues nos podrían dar sentido espiritual a la vida. ¿Quién mejor que ellos, no? Un teólogo. Alguien que ha estudiado teología en serio. Y que ha estudiado también filosofía. Entonces, creo que eso es muy importante, el devolvernos de una manera natural, de una manera fácil, de una manera sencilla, el contacto entre el ser humano y su ser interior, que es el auténtico ser, y el contacto del ser humano con el cosmos, con la naturaleza, con la divinidad, con ese Dios superior, creador de todas las cosas y de todos los seres. Eso creo que es algo que también es un derecho humano, que deberíamos recuperar, sobre todo a través de la educación. Eso no es para una tertulia de amiguetes, que también lo puede ser. Ojalá que habláramos menos de fútbol y de mujeres, o de política y del desastre y de la crisis, y pudiéramos hablar de estos temas. Pero creo que si queremos ir en la buena dirección, no deben eliminarse en absoluto los filósofos del terreno docente. A los niños, los filósofos, no tiene por qué haber una materia, asignatura de filosofía, pero son los filósofos los que pueden contar los mejores cuentos a los niños con un contenido profundo, pero que el niño lo digiere o lo digiera de una manera fácil, sin necesidad de darle fármacos para esa digestión mental, emocional y física. ¿Quién mejor que los filósofos para dar mitología a los adolescentes? Que es creo que un tema fantástico, y es un tema, creo que entra de lleno dentro del marco de la filosofía. ¿Quién mejor que un filósofo para contarnos los grandes mitos, que son los grandes elementos que nos permiten luego una construcción no solo simbólica vulgar, sino simbólica profunda, construyendo en nosotros una psiquis y una mente bien afirmadas y moderadas y valientes, como decía antes en mi exposición. ¿Y quién mejor que los filósofos, después de que hemos pasado la edad del cuento y la edad de los mitos, que enseñarnos realmente el sentido profundo de la vida? Que eso no tiene por qué estar, como lo estaba en la antigüedad, solo en manos de los sacerdotes, de los curas y de la religión. En la antigüedad se compaginaban
o eran más bien los filósofos y las escuelas de filosofía las que permitían a los que se acercaban a ellas el tener un completo y profundo sentido de la vida. Yo llevo muchos años en la filosofía, no me considero un experto, me considero un aprendiz, pero creo que sin la filosofía no hay ser humano, y eso no es broma. Y sin filosofía tampoco hay salud, porque la salud mental y la salud psíquica dependen de realmente que las vidas nuestras tengan sentido, un sentido no superficial, no un sentido cualquiera, un sentido profundo, un sentido lo más profundo posible, lo más completo posible. Y creo que, por lo tanto, un sí rotundo a la filosofía y, por supuesto, un 10 a Platón, que creo que ha sido un maestro inspirador, un ser humano excepcional, que no ha hecho solo que sus teorías, sus ideas lleguen hasta nosotros, sino yo creo que será realmente inmortal. Mientras dure la humanidad, se hablará de Platón. Y ojalá que no me equivoque. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo iba a aplaudir a todos los ponentes anteriormente, pero como no han aplaudido me he retenido, porque yo la verdad es que comparto todas y cada una de las opiniones que se han vertido. Además, el último ponente me ha emocionado. Que un científico reconozca el valor de la filosofía, para un filósofo eso es gratificante. Por consiguiente, yo he iniciado ese aplauso porque no me he podido contener. Gracias. Bien, y con respecto a las dos cuestiones que se planteaban en este debate, ¿qué sistema educativo queremos? ¿Cuáles son las carencias del sistema educativo? Yo voy un poco, diremos, a lo práctico. Es decir, voy a establecer una comparación entre las dos leyes que nosotros tenemos a nuestra disposición. Por un lado, la LOE, y por otro lado, la LOMCE, que el curso próximo ya va a implantarse. Y lo que voy a decir, me voy a circunscribir especialmente a un nivel, al nivel de secundaria, que es donde la nueva ley prevé más cambios, más innovaciones. Yo de estas leyes y de cualquier ley le pediría que tuviera muchas cualidades, pero especialmente pediría que estas leyes tuvieran 4 cualidades. Les pediría que fueran leyes justas, les pediría que fueran leyes racionales, les pediría que fueran leyes que propiciaran el éxito escolar, y les pediría que fueran leyes que proporcionaran un cierto equilibrio entre los conocimientos científicos y los conocimientos humanísticos. ¿Cumplen estas dos leyes esas 4 cualidades? Voy a exponer mi opinión al respecto, decía, de estas dos leyes con respecto a estas 4 cualidades. ¿Son justas estas leyes? Justicia, como decía Platón, era proporcionar las mismas oportunidades o limitaciones a todos los miembros de la sociedad. Yo creo que estas dos leyes no proporcionan las mismas oportunidades a todos los miembros, a todos los estudiantes que siguen un nivel educativo. Y me voy a circunscribir en este caso a lo que se conoce como atención a la diversidad, que en principio es una muy buena medida. Dentro de la atención a la diversidad se prevé que existan lo que nosotros conocemos como programas de diversificación curricular. Para quien no se dedique a la educación, lo explico en un segundito. Los programas de diversificación curricular, los PDCs, son programas que están dedicados a aquellos alumnos y alumnas que, no pudiendo seguir el currículum ordinario, entonces podrían seguir un currículum extraordinario siempre y cuando los profesores pensaran que podían obtener el graduado en secundaria.
Considero que eso es un acierto, en principio. Un acierto, ¿por qué? Porque al menos en la Comunidad Valenciana, que es la que yo procedo, los datos que nosotros disponemos nos indican que a aquellos alumnos que han seguido un programa de diversificación curricular, es decir, aquellos alumnos que no hubieran obtenido el título bajo un currículum ordinario, el 80% de esos alumnos que siguen un programa de diversificación curricular obtienen el título en graduado secundario. O sea, de cada 15 alumnos que siguen un programa de diversificación, 12 obtienen el título en graduado en secundaria. 12 alumnos que no lo obtendrían bajo el currículum ordinario. Eso, digo, es un acierto. ¿Cuál es entonces la injusticia que se produce? La injusticia que se produce, al menos dentro del ámbito de lo que yo conozco, es que esos programas se implantan un programa, generalmente cada centro tiene un programa, solamente un programa de diversificación curricular. Solamente unos centros tienen 2 programas. O sea, solamente un máximo de 15 alumnos, de los que no podrían obtener la titulación, se derivan hacia un programa de diversificación curricular. Hay otros alumnos que no pueden seguir un currículum ordinario, que encajarían perfectamente en un programa de diversificación curricular y que por falta de estos programas, o dicho de otra manera, por falta de profesores, o dicho de otra manera, por falta de recursos económicos, de presupuesto, no se implantan más programas de diversificación curricular. O sea, por falta de interés, Otros intereses. Es decir, hay un conjunto de alumnos bastante importante en cada centro. Yo calculo que aproximadamente en un centro una media de 25 o 30 alumnos que no obtienen el título y que probablemente lo obtuvieran bajo esta vía. Eso sucede con la LOE y tal vez suceda así también con la LOMCE, debido a los tiempos económicos que nosotros estamos viviendo. La segunda cualidad que yo decía era: toda ley, desde mi punto de vista, debe ser racional. ¿Racional en qué? Racional en 2 aspectos. Primero, en el número de materias, que no debe ser un número de materias excesivo, porque si no los alumnos lo que hacen es picotear por aquí y por allá y no aprender prácticamente nada de nada. Y es racional también en cuanto a los contenidos. Los contenidos deben ser adecuados para el nivel que se establezca, no deben de ser excesivos. El número de materias en la LOE es un número de materias excesivo. Generalmente en la ESO los alumnos suelen tener, en mi comunidad autónoma, entre 12 e incluso 13 asignaturas. Es decir, 2,2 horas por cada materia de media. Un objetivo del Ministerio para proponer esta ley fue el de ser consciente de que existían demasiadas materias, de que debía delimitarse el número de materias. Pero en la práctica, al final de todo, al final del proceso, los alumnos pueden tener el mismo número de materias. La ley prevé que aquí, en la Comunidad de Madrid, tendrán como mínimo 9 materias obligatorias y en la Comunidad Valenciana 10 materias como mínimo. Y además, la ley indica: cada comunidad autónoma, en función de sus deseos, podrá añadir 1, 2 y hasta 3 asignaturas más. Es decir, que en función de cada comunidad autónoma, al final, el alumno podría volver a tener 11, 12 o 13 asignaturas. Si fuera así, poco habríamos avanzado en este sentido. Volveríamos a picotear de una asignatura y otra. Decía también, racional en cuanto a los contenidos. No podemos pedirle a los alumnos contenidos que vayan más allá de los límites establecidos. Yo creo que los contenidos que se ofrecen en la LOE, los contenidos en secundaria obligatoria, son excesivos, son demasiado excesivos.
son contenidos, desde mi punto de vista, que están contribuyendo al fracaso escolar. Y les pongo un botón de muestra. Yo hace unos días estaba cenando con 14 o 15 compañeros de la inspección. Todos eran inspectores. A todos se les supone, por consiguiente, un gran conocimiento de las materias o de su materia. Todos, además, eran licenciados en matemáticas, en historia, filosofía, en inglés, etc. Y estamos hablando precisamente de esto. Y yo les decía esto, les estaba defendiendo esto, y ninguno, ni uno solo, me decía que yo tenía razón. Y entonces les hice una pregunta muy sencilla. Les dije, decidme, respondedme una pregunta que os voy a hacer, que esa pregunta se la hacen a los alumnos de tercero y de cuarto de la ESO. Y si no la saben, no tienen la titulación. Decídmela vosotros que sois inspectores. ¿Cuál es esta oración? Es necesario que todos estudiemos. Y alguien me respondió, afirmativa, una oración afirmativa. Otro me respondió, una oración exhortativa. Otro, una oración imperativa. Y el licenciado en filología inglesa me respondió, es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, de objeto directo. Y yo les dije, si yo hubiera sido vuestro profesor y vosotros mis alumnos, os hubiera suspendido todos. No tendríais ninguno el título en graduado en secundaria. Ni siquiera licenciado en filología inglesa, porque tampoco acertó. La oración... La oración la solución es esta. Se trata de una oración efectivamente compuesta y una de ellas es subordinada, sustantiva, de sujeto. No de objeto directo, de sujeto. Esos son los conocimientos que nosotros pretendemos que un alumno de secundaria tenga, un alumno que no necesariamente va a estudiar bachiller. Puede tener otros intereses, puede pretender estudiar ciclos formativos o puede incluso pensar que sus estudios son terminales y ya quiere dedicarse al trabajo. Quiere dedicarse, por ejemplo, a la fontanería. Pues a un fontanero, para tener el título de graduado en secundaria, nosotros le exigimos que sea o que sepa que esa oración es subordinada, sustantiva de sujeto. Creo que en ese ejemplo y en otros, los contenidos en la LOE son excesivos. ¿Qué ocurrirá con la LOMCE? Con la LOMCE, de momento, no lo sabemos. Ahora bien, yo el otro día estuve hablando con una amiga mía, una compañera mía, una catedrática de lengua y literatura, que forma parte de la comisión que está elaborando el currículum precisamente de lengua y literatura. Y estamos hablando de esto. Y me decían, tienes toda la razón del mundo. Son contenidos excesivos. Y nosotros desde la comisión estamos eliminando esos contenidos. Es una barbaridad que a esos alumnos se les exijan ese tipo de contenidos. Los vamos a eliminar. Si eso es así, bienvenida sea la LOMCE en ese sentido. Bien, y decía, y voy a enfilar un poco la recta final por el tiempo, otras dos cualidades. Una, decía, el éxito escolar. Yo creo que toda ley debe de contribuir hacia el éxito escolar. La LOE tiene, como media en España, un 30 y hasta un 35% en algunos casos de fracaso escolar. Por consiguiente, que de cada 3 alumnos uno no obtenga el título graduado, no creo que eso propicie el éxito escolar. ¿Va a propiciar el éxito escolar la LOMCE? La LOMCE prevé que en cuarto curso de secundaria haya 2 itinerarios. El itinerario académico y el itinerario profesional. Y prevé que al final de cuarto de la ESO se realice una prueba final de curso, lo que antiguamente, digamos, se llamaba la reválida, es decir, que revaliden esos conocimientos. Desde el Ministerio se piensa que poniendo ese tipo, diríamos, de dificultad, el alumno se esforzará más y entonces se contribuirá al éxito escolar.
¿Será eso así? Cuantos más obstáculos pongamos, ¿motivará más al alumnado o al poner más obstáculos el índice de fracaso escolar, la tasa de fracaso escolar aumentará? Es una pregunta, diremos, que dejo abierta, pues vosotros después queréis que sobre ella o alguien después la quiera comentar. Y finalizo, digamos, coincidiendo con las tres exposiciones que se han hecho. Yo creo que toda ley debe de proporcionar en estos ámbitos, que no son universitarios todavía, deben de proporcionar unos conocimientos en donde exista un equilibrio entre las ciencias y las humanidades. Las humanidades contribuyen necesariamente a la formación del individuo. En ocasiones, el legislador se olvida del valor que poseen las humanidades. No solamente se olvida del valor para la formación del individuo, sino que se olvida en ocasiones del valor que posee la humanidad o las humanidades para la formación del científico, no del individuo, sino del científico. Miren, yo en ocasiones en clase pongo un ejemplo. Les digo a mis alumnos, mirad, Einstein descubrió, formuló su teoría de la relatividad precisamente porque también tenía muchos conocimientos filosóficos. 10 años antes de que Einstein descubriera, formulara su teoría de la relatividad, Maxwell tenía todos los elementos matemáticos y físicos para formularla, pero no llegó a formularla, porque la teoría de la relatividad tiene 3 pilares fundamentales: física, matemáticas y filosofía. Filosofía es decir, conocer todo el entramado de la mecánica clásica de Newton. Eso no lo conocía Maxwell. Por consiguiente, Maxwell, teniendo todos los conocimientos previos, no pudo llegar a formular la teoría de la relatividad que sí que la formuló Einstein. Las humanidades pueden contribuir a la formación también del científico como tal, pero especialmente, como os he dicho anteriormente, las humanidades pueden contribuir a la formación de la persona. A lo que decía Kant, solamente a través de un proceso educativo adecuado, nosotros llegaremos a ser personas. Gracias. Muchas gracias a los 4 ponentes. Creo que tenemos un ramillete de ideas no solo preciosas, sino además útiles. Es evidente que los 4 se han pasado del tiempo. Lo que ocurre es que era tan importante, sinceramente, lo que estaban diciendo, que he optado por dejarlos terminar porque creo que nos hemos llevado un gran premio. Eso sí, lo que viene ahora les voy a pedir un esfuerzo de síntesis porque hay que hablarlo en 5 minutos cada uno. No voy a daros la palabra sobre lo que ha dicho el otro porque además habéis tenido una sorprendente nivel de coincidencia, como que cada uno iba concluyendo, iba sumando a lo que el otro decía. Creo que eso se ha visto con bastante claridad. Sí os voy a pedir en 5 minutos, el profesor Alsina hacía una referencia no tanto velada, era directa, al tema de los amos de la caverna, al tema del mito de la caverna. Platón nos cuenta que el mito de la caverna tiene que ver con la naturaleza humana en función de que esté esclarecida o no por la educación. Posteriormente, Platón, en el Fedón, también le va a dar a la educación un carácter de autoeducación, de autocontrol, de control de las pasiones. Y por último, en las leyes, Platón se moja. Platón se moja con una metodología cifrada en plazos, en años, en materias. Lo que os voy a pedir que hagáis es la relación de la educación con el mito de la caverna, con la autoeducación emocional, y si creéis que hay una metodología platónica para utilizar en la actualidad. Ya sé que son 3 cuestiones, pero creo que tienen relación. En 5 minutos todo eso. Quiero adelantar que la profesora Marifé, mi gran amiga Marifé, ha hecho un esfuerzo
inmenso por estar aquí y tiene el tope de las 2:30 para ella es absolutamente perentorio. De tal manera que le voy a dar la palabra y quiero que conste mi agradecimiento y de todos los organizadores del Congreso por si tuvieras que irte sin que haya terminado el acto. Muchas gracias, Maricel, y te doy la palabra. Bueno, yo voy a intentar además en 5 minutos decir todo lo que quería decir, que no creo que pueda. Primero, en fin, estoy contenta de que los 4 hayamos efectivamente tenido una línea, cada uno con sus matices determinados, pero que abren una dimensión positiva en lo que el ámbito educativo se refiere. A mí eso me parece de verdad fundamental. Se ha hablado de la palabra autoestima, se ha hablado de ese nosotros, se ha hablado de muchos términos que son términos, a mí me parece que afines. Se ha hablado de si el obstáculo permite que se supere la decepción, que es una palabra que me gusta mucho más que fracaso. En Iberoamérica dicen decepción escolar y me gusta mucho más que fracaso escolar porque implica también al grupo en el que nos encontramos. Y dado que estamos hablando de Platón y además de leyes, república, etcétera, hay un texto de Gorgias que yo también anoté y que me encanta, que dice: la costumbre reina de todo, justifica la mayor violencia, dirige con su mano poderosa. También es aplicable al ámbito educativo, me parece. Cuando hablamos de violencia, no solamente tenemos que estar pensando, desde mi punto de vista, en la violencia habitual, también esa otra violencia instrumental que hace que alguien que entra con toda la ilusión en un centro educativo, de repente cuando lleva no demasiado tiempo piense que ese no es su lugar. Mi compañera hablaba de ese ejemplo que siempre se pone del estudiante creativo que no encuentra su lugar. La escuela tiene que ser la matria, tiene que ser la casa de todos. Y si no encuentra su lugar, algo está fallando. Y no significa ni muchísimo menos que a partir de ese momento solo tenga que dibujar, porque la creatividad y las humanidades no son solo patrimonio de esas asignaturas que antiguamente se llamaban de letras, que era una cosa muy terrible, porque parece que es que los de ciencias eran analfabetos, no sabían leer y escribir, por lo tanto no había letras en sus vidas, ¿no? Humanidades es más bonita que letras, pero tampoco es del todo correcta, porque a mí me parece que todos los ámbitos que se generan de la actividad humana, que tienen una meta y que además no tienen una meta solo personal, sino una meta compartida, son humanidades. El ejemplo de Einstein es muy bueno, pero podríamos poner 50.000 ejemplos más. Quiero decir, es muy complicado entender a un científico que no forma parte del grupo y que además no entiende que su investigación es una investigación que va a repercutir de una manera general. Como es completamente absurdo imaginarse a un poeta que considere que su mundo es un mundo íntimo y ya está, y no quiere compartirlo, ¿no? De tal manera que a la pregunta que tú hacías, Carlos, a lo que tú nos proponías, sigo considerando que si algo falla de una manera radical en el sistema educativo es que hay ciertas manifestaciones del espíritu humano que se toman como referente y que se desarrollan como referentes y que se les dan atribuciones precisamente porque se ha hecho una selección del contenido de cada una de ellas y no se han puesto en el conjunto global de lo que significa formarse. Entiendo que la costumbre es no solamente violenta, sino muy mala consejera. Siempre nos hace que todos los cambios, y es un poco, en fin, tomando lo que tú decías, todos los cambios se tomen sobre el cambio anterior, es decir, que tengamos miedo precisamente a que el cambio suponga a lo mejor no cambiar de materias, a lo mejor no llamar de otra manera a las asignaturas, porque cuando hablamos de asignaturas casi es más claro, sino la manera de enfocar y la manera de estar, profesores, alumnos, padres, madres, todos, con eso que está ocurriendo, es lo que no acabamos de decidir cambiar, quiero decir. Hablamos siempre de los padres, las madres tienen que implicarse, hablemos también de lo que ha significado el cambio global de acceso al conocimiento, la fisura que se ha establecido entre nuestros más recientes antepasados y nosotros, y no hablemos ya de los niños que están detrás de nosotros, o sea, la fisura enorme que se ha establecido. Ya no es necesario que ciertos contenidos formen parte de los currícula, no son necesarios, pero es absolutamente fundamental que no se pierda la figura del maestro y de la maestra,
porque ellos son los que van a enseñar precisamente las herramientas para poder acceder de una manera abierta, de una manera libre, de una manera concienciada y de una manera reflexiva a esos contenidos. Ya es un absurdo que nos aprendamos todos los ríos de España, como nos aprendíamos cuando éramos pequeños, porque cuando queramos saber qué río pasa por Albacete, nos vamos a Google y lo buscamos y nos acordamos, y no pasa nada, pero alguien tiene que enseñarme a seleccionar esos materiales informativos que tengo a mi alrededor, y que es como si de repente tienes la enciclopedia británica y abres por la A y terminas por la Z y dices, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Tengo más acceso, afortunadamente, a los contenidos, pero sigo teniendo exactamente la misma necesidad de alguien que me guíe a la hora de... Esto es muy bonito, porque incluso el lenguaje, si fuéramos un poco más conscientes de lo que significan las palabras, nos estaría dando claves. Hablamos de ventanas y hablamos de caminos, y las ventanas se abren cuando necesitamos que entre aire o que nos entre el sol, pero si estamos en otro proceso personal, íntimo y recogido, a lo mejor no abrimos la ventana. Y los senderos y los caminos, pues bueno, y hablamos de calles también en internet, y uno está en la calle, pero también se sabe por qué calles hay que ir, porque hay calles que son más peligrosas que otras y calles mejores que otras, y como decía un amigo mío, profesor de filosofía también como yo, decía, y no creo que a ningún padre ni a ninguna madre le apetezca que sus hijos estén todo el día en la calle, porque a lo mejor si estamos todo el día en la calle, cuando regresamos a casa venimos sucios de muchas maneras, y a lo mejor no se trata de eso. Es decir, contenidos, cambios de nombres, me interesan las actitudes, y desde luego creo que a eso se refiere Platón en el mito de la caverna. Las lecturas de mitos son infinitas también, y cada año encontramos nuevas en cada momento de nuestra vida, pero si seguimos pensando que se pueden cambiar estructuras y no se cambian actitudes en esas estructuras, estaremos una vez más poniéndonos fatal, nerviosísimos, enfadándonos un montón y frustrados mucho, muchísimo, mucho. La palabra decepción creo que es una palabra que deberíamos usar más que fracaso, porque decepción implica a una sociedad entera, es decepcionante, porque hay un ejemplo que yo podría mirarme en él y que de repente no me vale, es decepcionante. Me parece que es un poco el punto, y acabamos aquí, porque si no tendría que decir muchas más cosas. Gracias a ti. O sea, que el mito de la caverna y su interpretación, la costumbre, la educación. Carlos es así. Luego se quejará de que no la alargamos. Pues yo lo insinué también antes, ¿no? En mi ponencia, el tema de la clave educativa del mito de la caverna, una de las más claves, efectivamente. Yo lo que pienso que hay que recuperar la vía del ejemplo. Es decir, yo creo que las palabras son confusas y nos pierden a todos, ¿no? A veces, sin embargo, las acciones ejemplares, ¿no? Es decir, volvemos a lo que decía Platón, conocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Es decir, el ver el bien, ¿no? Ver cómo podemos identificar el bien. A mí me da la sensación, escuchando a Pascual y escuchando a Marifer, como que estamos como perdidos en un laberinto, en el tema del plan de estudio, todas estas cuestiones, las currículas. Estamos en un laberinto y las hojas no nos permiten ver el bosque. Yo creo que hace falta una reflexión en cuanto a los educadores. Yo la hago mucho por esto mismo, por el cambio tan tremendo que han impreso las nuevas tecnologías, de enseñar lo que cambia y lo que no cambia. O sea, creo que más que nunca la reflexión debe ser qué es lo que no cambia, cuáles son esos contenidos que se podían enseñar en la tele de Platón si hubiera ido a escuelas públicas, caso pequeño detalle, y ahora, ¿no? Es decir, aquello que sigue siendo válido porque es el interés que tiene de reflexión sobre el momento de ahora. Es decir, efectivamente, ¿qué sentido tiene lo de los ríos de España? Mejor explícales qué es un río. ¿Qué es un río? Para que cuando vean el campo, el finca, el no sé qué, pues sepan reconocerlo, ¿no? Y a lo mejor vamos a ir un poco más a los conceptos. Entonces, en ese sentido, hace falta esa reflexión profunda
cuáles serían esos contenidos, como cuando nosotros hablamos de la ética temporal y la ética atemporal. Y por otra parte, el valor del ejemplo. Porque yo me ha dicho antes una palabra que se me ha quedado metida en el cerebro, del tema del adoctrinamiento, ¿no? Como hay un poco claro, a mí cuando escuchaba al doctor Alsina, pues abogaba un poco por cierto adoctrinamiento. Y ojo, que estamos hablando de algo para unos ciudadanos, una sociedad que es muy diversa, ¿no? Y hay, esa es un poco la complejidad, ¿no? Es decir, que tenemos que educar a seres que son de distintas culturas, de distintas religiones. Entonces debemos ir a la estructura. Y yo pienso que ahí de nuevo viene la reflexión. ¿Quiénes son los que hacen el bien? Es decir, vamos a ver a los que hacen el bien, a los que hacen. Entonces, el ejemplo, ¿no? El volver a admirar a los que hacen el bien. Entonces, ahí puedo enseñar, el señor de Microsoft puede ser un super ultra mega millonario, pero si hace el bien, ya no es un mega millonario, ¿no? Es alguien que está haciendo el bien. Entonces, vamos a valorar a aquellos que hacen el bien, sean multinacionales, sean musulmanes, judíos, budistas, hacen el bien, hacen que los demás sean felices. Eso es lo que debería ser imitado, ¿no? Y entonces ahí pienso que no sé, creo que debemos de abrirnos paso en la maleza de tanto contenido, porque claro, me parece alucinante. Ahora entiendo cómo vienen los pobrecillos desesperados a la universidad. Dice, no sirvo para comprender esas cosas, soy un inútil, soy un idiota, y además de eso no quiero saber más rollos que me cuenten, ¿no? No me cuenten más subordinadas del no sé qué, del cuento, porque aquí no me interesa nada. Dame un conocimiento útil que yo pueda vivir. He entendido mucho y estoy escuchándote para cual. Es decir, que, no sé, que hay que aprovechemos esta decepción que hay entre todos para no caer en el escepticismo más absoluto, de tal manera que ya no creamos ni en nada, ni nos importe nada, desconfianza absoluta, que se mueran todos, que se caigan todos, y que seamos responsables como ciudadanos reflexionando sobre qué educación, qué dar, qué decir. Eso no debe de parar nunca. Actitudes. ¿Cómo era? Actitud. Una actitud cambia el mundo. María Zambrano dice, una actitud cambia el mundo. Y me parece básico. De nuevo hay que escuchar a los filósofos. En este caso, a María Zambrano. Bueno, voy a tratar de ceñirme a la brevedad mayor posible y solo quería decirles que lo que he dicho antes de los filósofos desde la infancia hasta que se sea un anciano no es broma, y hay ejemplos muy cercanos desde los años 90 y antes lo hablaba Pascual muy bien y también Marifé, que el caso de Einstein, bueno, pudo hacer lo que hizo, la teoría de la relatividad y otras teorías. El láser lo inventó Einstein, y solo más de 30 años después se pudo ver físicamente un láser ya fabricado. Sin embargo, toda la teoría surgió de él en los años 20. Es extraordinario. Entonces, ¿qué pasó en los años 90? Que los grandes equipos de investigación, empezando por Estados Unidos, como siempre, y eso creo que es ejemplar también, o sea, Estados Unidos tiene cosas malas y tiene cosas muy buenas. En los grandes equipos de investigación se introdujeron a la fuerza, obligatoriamente, entre 2 y 3 filósofos, que estaban obligados en 2 o 3 años a aprender básicamente qué era lo que se investigaba en estos equipos. Vamos a suponer, si eran equipos de neurociencias, tenían que aprender básicamente en 2 o 3 años lo más a fondo posible y lo más claro posible de qué van las neurociencias. Entonces, los filósofos estaban presentes en esa investigación y no hacía falta que el investigador, el científico de carril o de puesto de trabajo fuera forzosamente pues como Einstein, tan completo que era un buen filósofo o un gran filósofo. Entonces, con los recortes, esto está desapareciendo, porque esto se fue contagiando en todos los países, desde los años 90. Aquí no llegó. Bueno, aquí no llegó. Había algún equipo de neurociencia de aquí, donde habían entrado filósofos, aunque sea como invitados,
y no como gente de plantilla. Pero eso, que fue un gran acierto, desgraciadamente se ha abandonado y no se ha divulgado lo suficiente. Entonces yo creo que los filósofos tienen una plaza ahí importante, que solo desde la caverna y los que la gobiernan podría reimplantarse. También creo que tendría que haber filósofos y clases de filosofía, que puede ser de Coaching o Miguel Ángel, que es un buen filósofo y puede dar una buena clase de Coaching. Y como otros tantos profesores de Coaching que son filósofos, y los que no lo son no es lo mismo. Entonces, en los estudios superiores, en todas las carreras, creo que tendría que haber filósofos que dieran materias de ese tipo, de autoestima, en sus diversas modalidades. Eso, ¿quién mejor que un filósofo lo puede dar? Nadie. Entonces, ¿qué ha pasado? Que recortes que recortan la educación entre 1.000 en 6.000 millones de euros. Esto es lo que costó la Terminal 4, que no hacía falta. Eso es lo que costó la remodelación de la M30, que no hacía falta. Y tantos otros gastos como estos, que podríamos mencionar una lista interminable. Yo me da asco ya hasta leer los periódicos porque están estas cosas. Y creo que lo que hace falta es una escala de valores de dónde se pone el dinero que queda, o que tenemos, o del que disponemos en los presupuestos generales. Esto también pasa con los amos de la caverna. Y después estoy muy de acuerdo con María Fernanda de que la palabra fracaso y éxito, o sea, las dos nunca me han gustado demasiado. Creo que la decepción es mucho más apropiada. Y creo que estamos todos, o debemos estar, si somos conscientes, muy decepcionados. Y por eso hay indignados. O sea, la decepción tiene que llevar automáticamente a la indignación. Y a una indignación que sea creativa, que sea positiva, que apoye a aquello que más hace falta a la sociedad y a los seres humanos. Creo que todo eso no se ha producido y no ha ocurrido de una manera contundente, porque los amos de la caverna han cortado las iniciativas que podían surgir de los indignados por decepcionados. O sea, ¿por qué se han vuelto indignados? Porque se han decepcionado mucho, por la gran decepción. Entonces, en cuanto a amos de la caverna ya directamente, pues habría que llevarlos a todos, como he dicho antes de los políticos, a una isla desierta y montarles su chiringuito a su gusto, a todo trapo, lo que les guste, lo que necesiten y que estén ahí. En la medicina y en muchas otras disciplinas o profesiones, los que mandan son los amos de esa caverna. Y los amos de la caverna de la medicina son las grandes industrias médicas, que son desde las que fabrican aparatos de radioterapia o de cualquiera de las grandes terapias carísimas, que a veces no sabemos ni lo que cuestan porque nos la dan de la seguridad social y no nos cuestan nada, pero son carísimas. Pues están los que fabrican aparatos y los que fabrican medicamentos. No todos son igual de malos, no todos tienen como objetivo el ganar dinero y lo demás da igual, pero más o menos, desgraciadamente, es así. Y los que se salvan son muy poquitos. Entonces habría que realmente apostar por un cambio radical. Y yo apuesto por ese cambio radical y no sé si me dará tiempo a verlo, creo que no. Tengo 64 años, pero me gustaría que las generaciones futuras sí lo pudieran ver. Bueno, yo voy a ser muy breve. En principio, porque tenemos poco tiempo y también porque en ocasiones te convencen de las cosas. Pues bien, yo ya no utilizaré más el concepto fracaso, sino que pasaré a utilizar el concepto de decepción. Me parece más bonito, más adecuado. Por otro lado, diremos, no me extiendo más porque muchas de las cosas que se han dicho yo las comparto plenamente y las tendría que repetir ahora. Lo que creo es que hay conceptos que son perennes a lo largo del tiempo. Un concepto que creo que es perenne es el concepto de educación de Platón. Hoy en día, para nosotros, la educación es un instrumento o una herramienta fundamental para que una sociedad avance, para que una sociedad se desarrolle. No concebimos
el desarrollo de una sociedad, sino ligada al concepto de educación. Es lo mismo que hace 2500 años nos decía Platón. Solamente una sociedad, nos decía Platón, puede ser justa, solamente una sociedad puede hacer que sus miembros se olviden de su bien particular y miren el bien de los demás, si se sigue un proceso educativo adecuado. Yo, como todo esto voy a hablar esta tarde, no voy a extenderme más, porque si no tendré que exponer mi ponencia y entonces es mejor dejarla para luego. Casi, si os parece oportuno, podemos pasar ya a la tercera parte, a la participación. Bien, Marifé se quiere despedir un segundo de nosotros. Claro que sí, Marifé, muchas gracias. Os agradezco mucho la invitación y lamento de verdad tenerme que marchar de una manera tan veloz y tan poco cortés, pero es que, bueno, Carlos ya lo sabía, que tengo que estar a las 2:30 en otro lugar. Solo una cosa que me encantará que me contéis después si surge el asunto, y es que yo entre mis notas traía una necesidad perentoria, hablando de la educación en Platón, y era hablar de la educación de los hombres y de las mujeres, porque habitualmente leemos el libro sexto de República y el libro séptimo por razones obvias, pero se nos olvidan otros de los libros de la propia República Platónica, en la que él hace un especial hincapié en las diferencias entre hombres y mujeres a nivel social, precisamente porque la educación que se le da a los hombres y a las mujeres no es la misma. Entonces, ya que reivindicamos de una manera generalísima a Platón como modelo posible, también para que no nos olvidemos de aquellos conceptos y aquellas estructuras que son básicas, me atrevería a decir humanas eternamente, que tampoco perdamos de vista ese punto, que ella decía también, yo también quería, bueno, yo tenía algunas notas al respecto, pero desgraciadamente no voy a poderlas compartir con ustedes. Espero que el debate se ha mejorado mucho, pero justo de Platón nos olvidamos de ese punto cuando hacemos hincapié en otros, y a mí me parece que en ese cambio de actitud, que creo que los cuatro reivindicamos y que creo que es justo el punto de vista que nos permitiría avanzar no hacia adelante sino en otras dimensiones, también eso hay que tenerlo en cuenta. Y discúlpenme que me marche de esta forma tan poco cortés, pero de verdad que no puedo hacerlo de otra manera. Muchas gracias a todos. Creo que nos vamos con un buen ramillete de ideas sobre educación y nada más. Alimentar el cuerpo después de alimentar el alma. Gracias.